Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con el segundo bloque de esta primera tutoría de la materia de ciencia política. Y en este bloque lo que les proponemos es hacer un recorrido temático por el programa de la materia, muy rápidamente también, porque bueno, como verán, tenemos 7 unidades, bastantes temas para trabajar. La idea del programa es justamente que ustedes empiecen a reconocer, a aprender y conocer conceptos centrales en la disciplina de la ciencia política, ¿no? Habitualmente en el lenguaje cotidiano, ahora por ejemplo que estamos en un periodo, en un año electoral, se habla mucho de política, estamos todo el tiempo utilizando conceptos que de hecho trabajamos en la materia, como por ejemplo gobierno, democracia, campañas políticas, sistemas electorales, sistemas de partidos políticos. Bueno, estos, por ejemplo, son algunos de los conceptos que nosotros estamos estudiando y que les proponemos aprender, pero justamente la idea nuestra es suplantar los conceptos o los conocimientos que tienen que ver con el sentido común, con lo que como ciudadanos y ciudadanas escuchamos todo el tiempo en los medios, a través de los medios de comunicación, en los debates políticos, en los debates periodísticos, por conceptos de la disciplina, ¿no? Por eso, justamente en la unidad 1, para empezar la materia, nosotros les proponemos indagar sobre qué significa hablar de ciencia política, cuál es la diferencia entre la política como práctica y la política vista desde el punto de vista científico. Entonces, es por eso que nos adentramos en estos conceptos que vamos a ir repasando. Empezamos por un concepto central como es el concepto de Estado, para luego ir pasando por conceptos como el de burocracia, como democracia, como un régimen político fundamental. Nos concentramos en las democracias contemporáneas, en su funcionamiento, en su definición. Distinguimos, por ejemplo, la democracia ideal de la democracia en su manifestación empírica, en donde nos interesa ver los déficits, por ejemplo, de la calidad democrática, cuáles son las características que definen la existencia de un régimen político democrático. También, digamos, los sistemas de partidos que componen, ¿no? Que forman parte, digamos, los sistemas de partidos y los partidos políticos como actores del proceso político fundamental democrático, cómo se organizan. Vamos a aprender un poco, ahora que se habla tanto de la polarización, ¿no? ¿Qué significa la polarización en realidad cuando hablamos de sistemas de partidos desde una definición o desde la utilización de teorías de la ciencia política? También les proponemos abordar temas que tienen que ver con la actualidad de la política contemporánea, como el rol de los movimientos sociales y también los cambios introducidos en los sistemas electorales de América Latina y particularmente de la Argentina, que abordan o que intentan mejorar la representación de las mujeres, ¿no? Es decir, superar algunos de los déficits históricos de nuestras democracias que tienen que ver con el hecho de que, a pesar de las mujeres constituir la mitad casi más o menos de la población, en realidad han estado históricamente subrepresentadas, ¿no? A pesar de contar incluso con la posibilidad del voto desde mediados del siglo XX, esta participación de las mujeres activa no se manifestaba, no se reflejaba en los puestos de toma de decisiones, como por ejemplo en el Congreso, en el órgano legislativo, y es allí que nuestro sistema electoral argentino ha sufrido importantes modificaciones, empezando en su momento con la incorporación del cupo femenino para ahora contar con la paridad legislativa. Entonces, estos son algunos de los temas que nosotros vamos a ir estudiando, ¿no? Sus definiciones, la interrelación también entre estos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de Estado, que Estado ya aparece en la unidad 2, o sea, la unidad de Estado es la que corresponde a la unidad 2. Vamos a ver, por ejemplo, cómo definimos al Estado, en primer lugar, como una instancia que articula, ¿no?, las relaciones de poder, las relaciones de dominación en la sociedad, pero que también es aparato institucional, o sea, también hay una dimensión del Estado que en realidad es lo que nosotros observamos, ¿no?
y que se corporiza a través de las organizaciones públicas, lo que nos va a llevar luego a hablar, por ejemplo, de la burocracia, ¿no? De la burocracia pública, también de los problemas y de las relaciones entre la política y la burocracia, cómo, digamos, las diferentes formas de gobierno también pueden llegar a tener algún impacto en las relaciones, o sea, en la competencia, en cómo se organiza la competencia política en las democracias, las diferencias, por ejemplo, entre un parlamentarismo y un presidencialismo, o con un semipresidencialismo. O sea, estos son los grandes conceptos de la ciencia política que nosotros vamos a estar estudiando. Nuestro objetivo justamente es que ustedes tengan en esta materia introductoria una buena base, o sea, una base teórica sólida, para luego continuar con sus estudios en las disciplinas, no solo los que eligen estudiar ciencia política, sino todos aquellos que también elijan disciplinas relacionadas, en donde, bueno, ciencia política como materia del CBC es una materia obligatoria, que tengan esta buena base conceptual y que además puedan entender y ver cómo estos conceptos sirven para analizar nuestra realidad política, ¿no? Sobre todo cómo estos conceptos empiezan a tomar forma sobre todo en el caso argentino. O sea que la idea es, bueno, estudiar los conceptos, aprender las teorías, pero luego también pasar a ver cómo estos conceptos, analizarlos dinámicamente a través del caso argentino fundamentalmente. Aquí concluimos con el segundo bloque. En el próximo bloque vamos a empezar con una introducción justamente a esto que yo les planteaba al principio, que corresponde a la unidad 1 y que tiene que ver con la política y la ciencia política.